Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos, o bienvenidas, no sé quiénes estáis ahora mismo por ahí, pero bueno, ya estoy viendo a Ismael que ya está por aquí. Pues bienvenido, Isma, y espero que disfrutes de este directo. Que tenía ganas ya de hacerlo porque es verdad que llevo bastante tiempo sin hacer. El último que hice aquí en el canal fue con Josete, esperando toda la tarde. Bueno, espero que la espera haya merecido la pena por lo menos. Ahora después cuando ya vayamos comentando. Ya digo que el último fue el que hice con José Tella Eche y sí, hace 10 días. Correcto. Y bueno, es verdad que comenté la última carrera, la anterior al Gran Premio de México, junto a Manuel Roda y a Charlie Barazal en el canal de Charlie. Pero bueno, también he estado haciendo otras cositas. Grabé con los chicos de Cars a la carta, con Steph y Edgardo, que supongo que debería de mañana publicarse la charla. Y, y aparte de eso, bueno, pues a la espera de si vamos a este fin de semana, la carrera del domingo la vamos a retransmitir o no con Charlie. No sé exactamente cómo lo tiene él, si no pudiera ser. Pues entonces seguramente haría directo luego por la tarde del domingo y comentar la jugada más bien desde el punto de vista técnico. Ya sabéis que lo de los análisis de los comportamientos y demás se lo dejo a otra gente que es más audaz en ese sentido. Así que bueno, pues hemos superado ya los 300, por cierto, en el canal, 301. Así que muy bien, pues lo que digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo que dais y espero que os guste y que lo disfrutéis. Ya sabéis que los vídeos los aloja Twitch durante 14 días y luego después, bueno, pues ya dejan de alojarse en Twitch. Entonces tengo el canal de YouTube, Curiosidades de Ingeniería con Jero, ahí estoy colgando los directos. Es verdad que lo tengo un poco abandonado ahora, porque no estoy haciendo vídeos exclusivamente para YouTube, pero tengo la intención de realizar eso, de hacer vídeos exclusivos para YouTube. Y por último, bueno, pues este directo era también un poco para repasar quizás las cositas, ¿no?, que ha habido ahora de última semana así más interesantes, curiosidades y sobre todo pues por si tenéis dudas o algo, pues que vayáis planteándolas de ser posible. Voy a pasar ya directamente al Gran Premio de Abu Dhabi. Ya sabéis que es la última cita de este 2022, que el título ya está decidido, tanto el de piloto como el de constructores. Y el subcampeonato de constructores, pues prácticamente hay una... Yo creo que Ferrari son 19 puntos de ventaja con Mercedes, si no recuerdo mal. Y hombre, claro, la fiabilidad de Ferrari este año es verdad que no ha sido la mejor, ni por asomo. Entonces no sé hasta qué punto se pueden confiar, pero en principio defienden una ventaja de 19 puntos y tal y como está la clase media hoy día y los 6 coches de arriba o los 3 equipos, si lo prefieres así, realmente pienso que Ferrari no lo tiene demasiado difícil, ¿no?, para defender esa ventaja. Es posible, más que posible, que Mercedes acabe por delante la carrera del domingo, pero eso no significa que puedan recortarle esos 19 puntos tan fácilmente, ¿no? Verstappen querrá quitarse la espinita de Brasil, seguramente querrá ganar esta carrera. Checo Pérez necesita un muy buen resultado para poder afianzarse en la segunda posición por el subcampeonato, está luchando con Charles Leclerc. Y bueno, por otra parte, más luchas. Alpine, efectivamente, como me está recordando aquí Ismael en el chat. El caso de Alpine, además, que ha sido, ya sabéis, un poquito extraño, porque empezó la temporada con un coche bastante rápido. Para mí, uno de los más competitivos, o si no el más competitivo de la clase media, pero con una fiabilidad muy pobre.
y que se ha ido durante toda la temporada ha ido sufriendo problemas de fiabilidad. Es cierto que el coche número 14, el de Fernando, pues ha llevado la palma, ¿no? En ese sentido, pero también es cierto y no hay que dejar de echarle el ojo al coche de Ocon, que también ha sufrido problemas de pérdidas de rendimiento, aunque ha podido terminar más carreras. De ahí que esté todavía por delante en el campeonato. 5 puntos le separan a los pilotos de Alpine, así que veremos. Esto que os estoy enseñando, bueno, son las prescripciones de Pirelli para el Gran Premio. Ya sabéis que, bueno, digamos que es una buena base pues para ver realmente qué es lo que nos espera en la pista. Lo primero de todo, Pirelli ha llevado los compuestos más blandos de toda la gama. Como estáis viendo, ha llevado el C3, C4, C5 en la elección de Pirelli. Luego ya sabéis que el C5 no va a ser el neumático de carrera a priori, sobre todo por las condiciones de la pista. Es posible que luego de noche, en el último stint, muchos equipos traten de utilizar el blando, pero lo normal es que el C4, el medio, sea el neumático de carrera. Aunque ya hemos visto en otros grandes premios que luego nos hemos llevado alguna sorpresita. Aquí, al contrario que en Brasil, no se necesita, o sea, aquí sí se necesita un coche un poquito más eficiente. Sobre todo porque tienes dos largas rectas y realmente la única curva... perdón, yo diría que las únicas curvas básicamente que necesitan carga aerodinámica son la 3 y la 4 y el curvón, que no recuerdo el número ahora, pero lo estáis viendo ahí abajo, de ese curvón que se inventaron para sustituir la chicane al final de la segunda recta, más larga recta, semi-recta, ¿no? A efectos de telemetría es una recta, pero ya digo. Y bueno, estáis viendo ahí, las presiones de Pirelli son relativamente bajas para lo que ha sido el año, ojo. 23 PSI delante, 20,5 detrás. Lo que sí ocurre con Pirelli, lo está haciendo todo el año, estos son prescripciones antes de los entrenamientos del viernes. Ahora, cuando recopile todos los datos de hoy y haga los cálculos, junto con mañana, Pirelli se reserva el derecho a aumentar o a disminuir esas cifras. Entonces, normalmente no las disminuye. Normalmente, si el neumático ha ido bien con esa presión, Pirelli no las modifica. Si el neumático se ha visto que el desgaste de la superficie es un poquito más elevado de la cuenta, si hay peligro de que el neumático se raje, entonces Pirelli directamente decide, normalmente aumenta las presiones. Sobre todo en este circuito concretamente hay que vigilar los neumáticos traseros. Hay bastantes eventos de tracción pura, y hay que tener mucho cuidado con el desgaste del neumático trasero y de los delanteros también, en menor medida. Y sobre todo, bueno, este año con los coches con efecto suelo y con la conducción en condiciones de noche, con neumático de llanta de 18 pulgadas, etcétera, pues seguramente será un poquito más difícil mantener la temperatura del neumático. Por eso he dicho hace un momento que es posible que el neumático blando, el C5, sea la elección, no digo que correcta, pero sí la más aconsejable en el último stint, cuando ya esté de noche el circuito. Pero depende también de las condiciones en las que se encuentren los pilotos, en qué puesto estás, etcétera, etcétera. Y efectivamente, Isma, y es un circuito además de una carga, bueno, lo estáis viendo ahí, no lo tengo que contar yo. Veis que la tracción le pone 4/5, es un circuito con gran uso de los eventos de tracción. El braking también 4. Realmente la frenada en este circuito la frenada no es tan importante. Lo que ocurre es que hay varios puntos de frenada que son bastante fuertes. Y luego tienes todo el tercer sector en el que no paras de frenar y acelerar. Es parecido, ¿no? Podría ser comparable, no es igual, a un Mónaco, pero realmente no. Ese tercer sector sí exige un poco más a los frenos, en el sentido de que no deja que se refrigeren correctamente. Pero realmente lo que es el primer y el segundo sector, los frenos solo tienen yo diría casi que un evento muy fuerte de frenada, porque además ahora como se hizo ese curvón enorme y se eliminó esa segunda chicane después de en la segunda zona de DRS, pues
ya prácticamente el freno ya es una cosa que aquí no sufre tanto. Pirelli le sigue poniendo un 4, pero yo casi tiraría más hacia el 3 que hacia el 4. Pero bueno, quizá, por ejemplo, ya digo, por supuesto el 5 es Canadá, y este circuito no lo veo yo tanto para 4, más hacia el 3 que hacia el 4. En cuanto a la frenada, veis que el estrés lateral, lo que es las fuerzas laterales y el estrés del neumático realmente no es muy alto. Veis que la pista evoluciona bastante, sí. Normalmente, además, en los circuitos en los que se corre en el desierto, como ocurre con Bahrein, aquí ocurre exactamente igual. Es un circuito que evoluciona muchísimo y aquí se juntan dos condicionantes. El primero es esa arenilla que se tiene que ir limpiando. Con el paso de los coches es muy difícil que el circuito luego se ensucie. Y el segundo hecho que se junta es que la carrera empieza en condiciones de atardecer, que todavía el asfalto está caliente, y luego ya se desarrolla en la mitad de la carrera o algo más incluso, se desarrolla ya en unas condiciones en las que el asfalto sigue perdiendo calor y se sigue enfriando. Eso hace que la evolución de la pista sea enorme. Por ejemplo, en un circuito como Singapur, que se empieza corriendo de noche y se termina de noche, no hay esa evolución de pista, aún a pesar de ser un circuito urbano. Pero ya digo, en este caso concreto sí, porque hay ese condicionante sobre todo, eso de empezar la carrera con luz diurna y acabarla ya de noche. Entonces es una pista que evoluciona bastante, sí, efectivamente. Y repito que aunque el C4 pienso que va a ser el neumático de mayor uso en carrera, por el equilibrio entre prestaciones y desgaste, el C3 es para jugártela muy mucho a una parada, dos paradas como mucho, pero a un stint muy largo, ¿no? El C3 sería para realizar un stint de muchas vueltas. Porque tengas problemas, porque estés muy atrás, porque quieras ir fuera de secuencia. Eso ya digo, realmente el C4 va a ser el neumático de carrera, a priori, repito. Y el C5 va a ser interesante, ya digo, en esos stints ya de nocturnos, en el último tramo, ¿no?, de carrera, que te puede dar ese plus porque es un neumático que coge temperatura antes. Se desgastará antes también, pero eso ya es cuestión de ir calculando porque la pista evoluciona mucho, como he dicho, los coches ya pierden mucho peso. No es lo mismo ir con un tercio de depósito que ir con todo el depósito. Hay bastante diferencia. Y sí, luego a lo mejor pasa eso, que también podemos verlo. Pero ya digo que ya sabéis que aquí, con respecto a la duración de los neumáticos, también hay que decir una cosa. En la Fórmula 1 moderna, esta Fórmula 1 desgraciadamente de ahora, sabéis que no se lleva el neumático al límite, sino que hay que mantenerlo en un rango óptimo. Las temperaturas de funcionamiento de Pirelli son hasta 150 grados, depende del compuesto, ¿no? En este caso, estos compuestos que estáis viendo no llegan no deben de llegar, mejor dicho, a esa temperatura. Pero entre los 100, 110 hasta 150 grados es una temperatura más o menos correcta de funcionamiento, dependiendo, repito, del compuesto. Entonces, si tú quieres tener un buen ritmo y para hacer una parada en un momento óptimo, necesitas no ir a tope, no ir a todo lo que ese neumático te pueda dar, porque entonces lo quemas en pocas vueltas. Luego vemos stint, es verdad que algunas veces vemos stint de 40 vueltas, de 30 vueltas, vemos auténticas barbaridades. Pero también hay que tener en cuenta que ese neumático ha sido cuidado por el piloto y posiblemente el ritmo no haya sido el mejor, sino que bueno, ese piloto ha salido de secuencia y tiene que buscar otra estrategia, un overcut, o tiene que buscar otro tipo de estrategia, ya como he dicho antes. Dice Isma, creo que a Pirelli en niveles generales le han venido mejor en cuanto al rendimiento. Se le ha, digamos que el neumático de 18 es más difícil de calentar. Aparte de que ahora las mantas térmicas no calienten el neumático tanto de primera. Pero es verdad que el neumático Pirelli con 18 pulgadas es más rígido. Aerodinámicamente es mejor, pero luego tiene algunos inconvenientes con respecto al neumático de 13 pulgadas, al neumático de llanta de 13 pulgadas. Y este neumático es más difícil de calentar.
Eso se le ha atragantado a algunos equipos, a otros no. Por ejemplo, Mercedes, ya sabéis, tiene buen ritmo los sábados, muy bueno. Pero realmente donde da el do de pecho Mercedes es precisamente los domingos con el ritmo de carrera. ¿Por qué? Porque es capaz de mantener el neumático en la temperatura óptima durante más tiempo. Sin embargo, Ferrari, por ejemplo, es un coche que calienta muy bien la goma, la calienta mejor que otros, sobre todo las delanteras. Eso permite a Leclerc ser muy rápido los sábados. Realmente ahí lo habéis visto la situación con las poles. Pero luego en carrera sufren mucho. Sufren porque ese neumático se sobrecalienta. Y bueno, al final pues tienes ese problema. En cuanto a eso, en cuanto a las prescripciones de Pirelli, os he dicho, ya veis, la downforce la ponen a 3. Sí, es un circuito en carga aerodinámica, es parecido a Silverstone, un poquito menos que Silverstone, yo diría. Y la abrasión del asfalto pues también bastante baja. De hecho es un asfalto ya que, si no recuerdo mal, llevan sin cambiarlo un tiempecito. Así que es posible que el asfalto ya empiece a alisarse un poquito más de la cuenta. Aquí lo que os enseño, bueno, este es el reporte del viernes de Pirelli. Aquí veis los tiempos que han conseguido hoy en los libres 1, en los libres 2. Están en tiempos cercanos a los de los coches de 2021. Todavía no lo han cogido, pero sí, están bastante cercanos. Esto significa que seguramente el año que viene, o yo calculo que es posible que incluso a principios del año que viene o en el mes de mayo, más o menos, sean capaces de superar a los coches del año pasado. De 2021 sería, o sea, para 2023 no serían del año pasado, serían los anteriores. pero vale. Ahí veis los tiempos, veis los mejores tiempos también por piloto. Siempre lo digo y lo repito y lo contaré todas las veces que haga falta. Unos entrenamientos libres son interpretables, pero no son definitivos. El que un piloto sea más rápido con un neumático, sea el más rápido, y luego después no sea el más rápido en otras condiciones, etcétera, no tiene por qué ser la tónica luego en un domingo de carrera. Y me explico, porque no conocemos las cargas de carburante que lleva cada equipo. Sí es verdad que cuando se hacen stints largos se mueven en torno a 10 kilos arriba, 10 kilos abajo. En un coche que carga 100 kilos, oye, estamos hablando de un 10% del peso, ojo, es importante. Y eso puede hacerte perder seguramente más de 4 o 5 décimas muy fácilmente. Lo segundo es que tampoco sabemos si los reglajes son los óptimos, si todavía el piloto no se encuentra cómodo, si luego el coche... Los coches tienen por diseño unos reglajes que son... hablando así a grosso modo, no sería así exactamente, pero los coches tienen por diseño, por ese diseño que tienen cada coche, tienen un reglaje mecánico que es el óptimo para el vehículo, sería el que el ordenador te daría o los cálculos te darían como el más rápido, pero no tiene por qué ser el que mejor funcione, porque luego tu piloto tiene que ser capaz de ser rápido con ese reglaje. Y entonces, si no es capaz de ser rápido con ese reglaje, tenemos un problema. Entonces, hay que siempre estar haciendo correcciones. Por lo tanto, sobre todo los libres 1 son perfectamente una locura. Y este año han sido, bueno, esta mañana los libres 1 han sido una locura todavía más perfecta. Muy buenas, Warrior, bienvenido. Han sido una locura todavía más perfecta, porque realmente los coches, bueno, habéis visto que ha habido muchos rookies entrenando. Sargent, ha estado Pato Ward, ha estado... lo diré. Duhan con el coche de Fernando, han estado muchos pilotos, ¿no?, probando, y realmente pues todo eso también es un poco locura. Luego además, como Pirelli reparte la cantidad de neumáticos que reparte, ya sabéis que estamos con los recortes y tal, al final los libres, repito, se pueden interpretar, más o menos puedes ver un poco por encima cómo son los ritmos de cada equipo, de cada coche. Realmente, sobre todo en los libres 2, si te fijas bien en las tandas largas, suele verse un poquito falta acribille. Sí, parecía más el mundial de motociclismo, pero de hace años, cuando lo retransmitían por la primera, sino era cuando yo, bueno, mi padre y yo estaban, porque mi padre veía esas carreras. Y el tema, ya digo, es ese.
los libres ya digo que hay que interpretar, hasta cierto punto pueden ser interpretables y efectivamente te pueden dar muchos datos, efectivamente puedes ver el ritmo de los coches, efectivamente puedes ver muchas cosas. Pero luego hemos visto que ha habido sorpresas, ¿no? Los domingos, este coche que parecía que tal o este coche que parecía que igual. Por eso digo que hasta cierto punto los tiempos son importantes, la tabla es importante, pero relativamente. Realmente cuando interesa poner toda la velocidad es el sábado en la clasificación. Ni siquiera en los libres 3, ya lo habéis visto muchas veces que también cambia. Y en un circuito como este, con una evolución de pista tan bestial, realmente hay que tener muy en cuenta. Los libres 2 quizás sí sean tiempos un poquito más acordes a lo que se va a ver. Cercano, no digo que acorde, como he dicho, no digo que vayan a ser eso. Y luego en los libres 3 realmente los pilotos simplemente buscan aclimatación y los equipos, bueno, pues un poco ver que los sistemas funcionan correctamente. Y porque hay que probar, claro, y hay que probar desgastes de gomas y tal, pero realmente en un circuito como este, donde las condiciones mayoritarias van a ser más bien nocturnas y con más frío, todos los datos que recogen en Libres 1 y en Libres 3 son menos útiles, ¿no?, que en otros grandes premios. Así que, bueno, pero de todas maneras yo pongo el reporte para que veáis el número de vueltas que han dado los pilotos, para que veáis los tiempos por vuelta, para que veáis los mejores tiempos por cada neumático, tanto en los libres 1 como en los libres 2. Bueno, pues fijaos por ejemplo el detalle, es algo que siempre me gusta observar, porque veis que Lewis Hamilton en los libres 1 su mejor tiempo y Yuki Tsunoda su mejor tiempo con el medio, y veis que prácticamente es el mismo. Sabéis que, y además, bueno, lo sabéis y lo comprobáis cada gran premio, el único elemento que te puede dar un segundo por vuelta en un momento, o sea, simplemente componerlo, es el neumático. Lo demás en el coche ya sabéis que eso no es posible. Y sin embargo, fijaos la diferencia. La interpretación de esos tiempos es muy compleja. Y sobre todo sin tener los datos reales de cargas de carburante, sin saber realmente si los reglajes son ya finos, si no es reglaje fino. Todo eso hace más complicado todo. Entonces, algunas veces me hace gracia ver a gente interpretando esas cosas, pero interpretando los tiempos de los libres del viernes. Sí, se puede, pero es complicado. Es bastante complicado y además sin tener el conocimiento total de la cosa no es muy difícil llegar a... ¿Has visto alguna novedad 2023 en los libres? Bueno, pues he podido ver muy poco, porque realmente los libres 1 prácticamente me lo he perdido y los libres 2 he visto muy poquito. Pero realmente ya llevan con novedades 2023 de hace ya, te podría decir que desde la vuelta de vacaciones prácticamente. Ya, sobre todo porque la FIA sabéis que cambió la normativa, por lo del porpoising, por culpa del porpoising, tuvieron que meter, digamos, esa actualización en la cual pedían algo más de altura. Eso le ha venido muy bien a quienes ya sabéis, etcétera, etcétera. Así que bueno, os traigo esto de aquí, que es una última novedad que ha presentado Ferrari. Como veis es una novedad pequeña, ellos mismos lo dicen, ojo, no... y es justo en la zona del suelo, digamos en el borde del fondo del Ferrari, por la parte de delante de la rueda trasera. Realmente es una actualización que busca una pequeñísima mejora, porque como veis ahí lo está, vamos, ahí lo pone el texto. Realmente están buscando un poquito reducir esa suciedad que genera la rueda trasera, hacerlo un poco más eficiente, nada más. Buenas tardes, Betty, bienvenida. Y ya digo, poquita cosa. Y la otra novedad que he visto que han publicado es la de McLaren, que McLaren sí trae dos cositas. Las cooling louvres son las famosas branquias, lo que nosotros llamamos branquias. Fijaos que han traído una mejora que es específica para este circuito.
Es algo que no he explicado al principio. Abu Dhabi, a pesar de ser un circuito que se corre de noche, la refrigeración de los monoplazas es muy importante. Aquí se necesita una buena refrigeración porque está funcionando con el acelerador a tope durante bastante tiempo por vuelta, y eso hace que el motor pues vaya generando mucho calor. Así que bueno, en ese sentido pues aquí veis como McLaren trae esa nueva actualización, pues adicional, paneles adicionales, ¿no? Para la tapa de motor, para el bodywork, bueno, sería más bien la carrocería, pero sí, para toda la zona de la carrocería, pues paneles de enfriamiento auxiliares para mejorar esa refrigeración del motor. Si mejora la refrigeración del motor, puedes perder algo en cuanto a resistencia aerodinámica, pero ganas en potencia que te entrega el motor. Así que, bueno, en ese sentido, normal que traigan algo nuevo, algo específico para este circuito, repito. Y lo mismo, vemos que en el borde, los bordes de... Ahora después os enseñaré una foto del borde del... Porque sí es interesante el de McLaren. Al final todos los equipos están siguiendo el camino Red Bull, exceptuando a Mercedes y Ferrari. El resto de equipos están todos siguiendo el camino Red Bull. Incluso Williams también ha estado copiando bastante el camino Red Bull. Y McLaren no se oculta, vamos. Han cambiado, como veis, la geometría de ese borde del fondo. Repito que ahora lo veremos en imágenes. Y bueno, pues buscan, como todos los equipos, mejorar el funcionamiento del fondo, mejorar el comportamiento, podríamos llamar anti-porpoising. Y bueno, lo explicamos con José en el anterior directo, pero lo vuelvo a repetir. El problema de estos fondos que potencian el efecto suelo, en los cuales no tenemos un elemento adicional que extraiga aire del fondo, es decir, solo tenemos el difusor y tenemos dos canales principales. Hay un problema, como no podemos sellar por los laterales ni podemos sellar la parte central del vehículo, esos canales al final terminan teniendo comunicación entre uno y otro. Es, digamos, complicado, pero puede ocurrir que al final haya comunicación, sobre todo conforme se va ganando carga aerodinámica, porque la presión inferior va bajando bastante y al final es posible que uno de los dos canales esté con un gradiente de presión diferente al otro, y al final eso puede originar que por debajo terminen comunicando esos dos canales, ¿no? Haya una pequeña masa de aire que comunique y por lo tanto pues se eleve el coche. Como os expliqué, el porpoising era consecuencia de la dureza de las suspensiones. Los muelles, bueno, los elementos elásticos de las suspensiones de estos coches son más duros que los del año pasado, y eso significa que tienen una constante elástica superior. Tener una constante... Ay, qué difícil es para mí esa S. esa constante elástica más elevada, lo que significa es que puede absorber más energía, pero también la devuelve de una manera más brusca. Así que tienes un problema. Como digamos es ese efecto rebote, ¿no? Ese cabeceo tan acusado que se veía al principio de temporada. Eso se ha conseguido como, pues haciendo esos cortes y esas formas en los bordes del fondo, dándole también un escalonamiento a ese fondo, generando vórtices más potentes. ¿Para qué? Primero, para sellar mejor el fondo. Segundo, para dividir mejor el trabajo de los dos canales para que tengan el menor contacto posible. Y tercero, aliviar un poquito de presión. Pierde un poquito de carga aerodinámica, tienes que tener una pequeña pérdida, pero a cambio gana mucho más control de ese cabeceo del monoplaza. Por lo tanto, pues bueno, en eso es lo que se han enfocado todos los equipos. Es un poco, ya lo digo, si queréis comprobar cómo funcionan estos fondos, realmente lo que hacen es apartar aire. Todo el aire que sea posible. Cuanto más aire se aparte, mejor. Es un poco como cuando coges un... Voy a tirar el micro y voy a coger un folio. Pues tenemos este papel, por ejemplo, y lo dejas caer así en plano, ¿no? Pues comprobarás que cuando ese papel llegue al fondo habrá apartado aire. Bueno, pues estos fondos funcionan de una manera parecida, repito, apartan aire. Y bueno, pero no son planos, no son como este papel, sino que tienen una forma curvada.
Tiene una forma parecida a la de las regatas, la de los barcos de las regatas de la Copa América y de ese tipo de competiciones. Y realmente lo que hacen es generar, tienen dos canales por los que generan ese venturi, el cual es el que reduce la presión en la parte inferior del fondo y por lo tanto se genera succión. Esa succión es la que ayuda a que la carga aerodinámica que genera en la parte superior del monoplaza sea más efectiva. Y ya digo, realmente todos los equipos, todos han trabajado en eso. La FIA además obligó a elevar un poco los monoplazas, cosa que ha ayudado al porpoising, sí, pero realmente lo que sobre todo lo que ha ayudado es que los equipos decidieron cambiar un poco esos diseños iniciales, darle más rigidez, obligó a darle rigidez al fondo, que no era una solución realmente, era una solución, un acuerdo de medio, como se suele decir, era una solución intermedia. Pero seguramente luego han tenido que seguir mejorando toda esa geometría del fondo y han tenido que seguir mejorando muchas cosas, muchas. Así que al final todo esto ha sido un trabajo durante todo el año y conseguir que esos fondos pues sean un poco más benévolos y evitar ese rebote de la suspensión que viene acaecido porque las alas del monoplaza no dejan de generar carga. El chasis del monoplaza, bueno, el chasis generalmente lo que es la zona del chasis, lo que es la zona del bodywork de la carrocería, muchas veces genera hasta elevación, no genera downforce, pero muy poquita, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Excepto en Ferrari, que esos pontones sí es verdad que generan un poquito de carga aerodinámica, muy poquita, pero la generan. Ese también es uno de los problemas que tiene Ferrari, porque su centro de presión está desplazando un poquito hacia atrás. Por eso es un coche que es netamente suspirador. Y realmente ese es un problema porque calienta mucho el neumático delantero. Y por eso trabajan en reducir esa resistencia aerodinámica que generan. Volviendo, bueno, por terminar ya con el tema del porpoising, ya digo, trabajar con unos mejores amortiguadores, cambiar la geometría del fondo, eso sobre todo ha ayudado muchísimo. Renunciar un poquito a la carga aerodinámica que querían conseguir, pero a cambio pues obtener un coche que es mucho más dócil y más manejable, ¿no? por los pilotos, dentro de los dóciles y manejables que son estos coches. Ya sabéis que te sorprenden a la mínima de cambio. Bueno, y ahora quería pasar a aquí ya cositas de Twitter que he estado viendo. Esto primero era, bueno, la importancia, como siempre os digo, la importancia que tienen los vórtices en Fórmula 1, y este no es una excepción. Como veis, ese se genera en la zona del end plate delantero, ¿veis? Que tienes ahí la imagen ampliada. Y ese vórtice es muy interesante y muy importante. Primero, ese vórtice ayuda a aliviar la diferencia de presión que hay entre la cara interna y la externa del end plate. Por lo tanto, lo mantiene más estable. Y por lo tanto, ayuda a que los gradientes de presión de la ala delantera sigan siendo los óptimos, los buenos. Si ese end plate no estuviera ahí y no tuviera una forma adecuada, el ala delantera perdería eficiencia. O sea, carga aerodinámica seguiría generando. Puedes perder poca carga aerodinámica, puedes perderla, pero no es tanto problema como si la eficiencia aerodinámica. Lo segundo es que ese vórtice, bueno, pues los equipos que hacen, pues, aparte de que ese vórtice se genera de manera natural porque es un elemento con una longitud relativamente corta con respecto a su superficie, entonces los ingenieros, bueno, pues deciden y dicen, bueno, y ese vórtice es un flujo de alta energía, yo puedo utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizo? Pues limpio y ayudo. Veis a la zona a la que se dirige, lo estoy señalando aquí con el dedo, con el puntero del ratón. Veis que se dirige toda la zona lateral de la llanta, lo que es el tapacubo y la salida del aire caliente de los frenos. Bueno, pues como ese aire, digamos que es un aire con poca energía y sale por la parte trasera de la rueda, ese vórtice me puede ayudar a limpiar bien ese aire y a que, bueno, apartar lo que no me interesa. Los vórtices realmente se utilizan muchas de las veces pues para llevar el aire, generar, digamos, un pasillo, o para una estructura de flujo, pues un pasillo de corriente.
y poder así guiar el aire a donde realmente te interesa, porque el aire de manera natural pues se mueve como todos los fluidos de una manera caótica. Así que bueno, en ese sentido pues ya lo estáis viendo ahí el vórtice ayuda bastante, ya digo, a reducir resistencia aerodinámica y a limpiar un poquito esos flujos y a que las estructuras de flujo que vienen por esa zona, pero es que bueno, esto es que es un GIF y claro, no puedo pararlo. Esas estructuras de flujo que van por la zona interna y que luego salen hacia la parte exterior para dibujar los pontones, pues no enturbie, ese aire caliente no enturbie el funcionamiento de todas estas estructuras. Así que ya digo que es bastante importante. Por otra parte, a ver si me lo carga ahora. Esta foto de la cuenta de Sala Estampa Racing. Estos son los. Este es el array que utiliza Ferrari para la parte trasera. Sí, es necesario que sea tan complejo. Por la sencilla razón que las estructuras de flujo de la zona trasera del monoplaza están tan influidas por todos estos elementos delanteros, desde el ala, o sea, el aire ha recorrido toda la superficie del monoplaza y los volúmenes desde el ala delantera, pasando ya por todo el monoplaza, el aire que viaja por la parte inferior, el aire o el flujo aguas abajo y el flujo agua arriba, toda esa mandanga, por decirlo así mal y pronto, hacen que las estructuras de flujo traseras sean muy complejas, muy complejas. Y entonces, para poder comparar los resultados del CFD con la pista, con la realidad, se necesita un array de tubos Kiel, un array de Kiel o parrillas Kiel, que también se llama, bastante complejo, con formas un poquito extrañas, picasianas podríamos llamarlas, porque realmente, ya digo, esas estructuras de flujo son muy complejas, muy influenciadas por los neumáticos, no por las ruedas, que en estos coches, en los coches con ruedas sin carenar, los open wheel, pues enturbian mucho esas estructuras de flujo y por lo tanto es muy difícil medirlas. Por ejemplo, en la zona delantera, con una simple pitot colocada en la parte del morro por delante de la bulkhead, en lo que es la nariz del monoplaza, es más que suficiente. Otro detalle también, muchas veces, pues para medir las velocidades y cómo está trabajando un ala, sabéis que los puntos de medición para medir la velocidad, o sea, no son sondas, no son tubos de pitot propiamente dicho, pero son puntos en los que se mide la velocidad del aire. Se mide con un transductor de señales. Hay un pequeño elemento con un tubo muy fino que lleva ese aire para que mida la presión y el transductor de señal pues traduzca para que mida la velocidad, perdón, y el transductor lo traduzca en presión. Y se ponen en la parte inferior de las alas, no en la parte superior. Y eso es así porque en la parte inferior, donde se genera digamos la mayor aceleración a ese flujo de aire, y es una zona donde normalmente suele ser más estable y se pueden tomar mejores mediciones que en la parte superior del ala. Así que en ese sentido es interesante. Repito que ya digo que todo esto no es porque sean Ferrari. Si otros equipos decidieran hacer este tipo de medición, se encontrarían con el mismo problema. Y aquí tenéis el uso del flow beads, de lo que comúnmente se denomina parafina. Sí, lleva parte de estos fluidos, llevan entre otros componentes parafina y luego después se colorean con el color que al equipo más le parezca más característico. Sobre todo cuando depende muy mucho de las fotografías que vayas a tomar, que realmente te permitan ver bien esas estructuras de flujo, esas estructuras de las que hablamos. Aquí veis perfectamente cómo se alinea muy bien. O sea, el ala trasera no funciona mal, no se ve. Quizá aquí en esta zona se ve un poquito más enturbiado, pero nada especial. Además, en una foto de esta calidad tampoco, o sea, a esta calidad, mejor dicho, a esta resolución, es difícil ver realmente dónde puede haber problemas. Pero a priori y en un vistazo así muy por encima, parece que funciona bastante bien. Parece que esas estructuras de flujo están funcionando correctamente. Es muy importante que en la zona inferior de un ala a la que se le ha pintado en parafina de esta, en flow beads, estén muy bien alineadas todas esas líneas, ¿no?, que dibuja el aire, estén muy bien alineadas, estén paralelas prácticamente,
porque eso indica que efectivamente el aire no hay puntos de remanso, no se generan puntos en los que el flujo frena, en los que el flujo pierde energía y que serían puntos que te harían perder, a su vez, puntos de carga aerodinámica, te harían perder carga aerodinámica directamente. A mí este tipo de fotos me parecen muy interesantes y echo de menos que en la tele se expliquen, ¿no?, este tipo de cosas, se le explica al aficionado, se le explique un poquito en qué consiste este tipo de líneas, por qué se hace, etcétera. Lo echo de menos, sinceramente, pero bueno, ya está, es lo que tenemos, no sé lo que es lo que tenemos, ya está, no puedo decir otra cosa. En cuanto al Mercedes, por ejemplo, esta foto me ha parecido muy interesante también, de esta gente de Sala Estampa. ¿Veis lo de la refrigeración que os decía? Esas son las Louvres, las que utilizan los equipos. ¿Veis cómo están más abiertas aquí en Abu Dhabi? Y realmente es así, ya digo, por ese problema, porque aquí se necesita una refrigeración bastante alta. Entonces, bueno, los equipos aprovechan y abren un poco más. Eso hace que pierdas un poco de velocidad punta en recta, pero como es un circuito en el que la carga aerodinámica no necesita ser tan elevada, puedes bajar un poquito esas alas. Al final vas jugando un poco con ese balance aerodinámico y el balance térmico, ¿no? Ser capaz de evacuar ese calor correctamente. En el caso del Mercedes, el uso de toda esta superficie, veis aquí, es muy aparatoso, toda esta zona del espejo y demás. Sabéis que es porque ellos, al contrario, como he dicho antes, al contrario que Red Bull y que muchos equipos, los pontones los han reducido a una mínima expresión. Lo que han hecho ha sido potenciar mucho más el diseño del fondo del monoplaza, hacer que sea el fondo realmente el protagonista de toda esta zona, y por lo tanto para ello necesitas aliviar un poco de volúmenes en la parte superior. El problema que tiene es que en los coches, sabéis, en los coches, en aerodinámica y en fluidomecánica, el efecto Coanda es algo que es común a todos los fluidos, da igual el tipo de fluido que sea. Es el efecto por el cual el fluido, pues siempre dicho así a grosso modo, va a tratar de imitar, cuando va con cierta velocidad, atraviesa una superficie sólida, la que sea, el fluido va a tratar de imitar perfectamente a esa superficie. Cuanto más angulosa, cuanto más abrupta sea la silueta, ¿no?, de ese volumen, de ese sólido, más difícil va a ser para el fluido poder dibujar esa superficie, sobre todo a ciertas velocidades elevadas. Cuanto más elevada sea la velocidad, más complicado es para el fluido. Y en el caso del aire no es una excepción. El tema es que los equipos, los pontones, los utilizan porque necesitan la refrigeración del motor, eso es imperativo, y B, aunque es un perjuicio para la aerodinámica del vehículo, se puede utilizar también a tu favor, aprovechando el efecto Coanda y haciendo que el fluido viaje hacia las zonas de la trasera del vehículo donde a ti te interesa realmente tener la mayor masa de aire. En el caso del Mercedes, el aprovechamiento de ese efecto Coanda es más difícil, porque no hay superficie realmente, no hay un volumen claro que el aire tenga que dibujar. Y eso le generaba dos problemas. Le generaba el problema precisamente de encontrar carga en la zona trasera del vehículo, y el segundo problema era la refrigeración del coche. Eso lo han solucionado gracias a la nueva normativa. Cuando la FIA decidió elevar el vehículo, les ayudó muchísimo, porque ahora pueden trabajar con un volumen de aire mayor. Al poder trabajar con mayor masa de aire, esa mayor masa de aire te permite también transportar mayor cantidad de calor, y por lo tanto pues tiene, digamos, un problema menos. Al poder, y ahora viene la consecuencia, ¿no?, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como ahora resulta que mi motor refrigera mejor, puedo poner más potencia. Aparte de que se le atragantara el combustible nuevo, la cantidad nueva de biocombustible, ese más del 10% que tienen que tener ahora. Pero bueno, ese era un problema menor y yo sé que eso lo han resuelto bastante rápido. Lo que tenían que encontrar realmente era una capacidad de refrigeración mayor del monoplaza. Eso lo han podido encontrar al final, y ahora, al encontrar eso, han podido meter más potencia al motor. Siguen siendo de los coches más lentos de parrilla, es normal. Es un coche realmente
que genera bastante resistencia aerodinámica. Pero como pudisteis comprobar en Brasil, por ejemplo, ya no hay esa diferencial de velocidad punta con respecto a otros equipos. Ya sí tienen un coche con el que pueden adelantar. Y además tienen un coche que sigue cuidando las gomas de una manera excelente. Y eso es gracias a esa potenciación mayor aún del efecto suelo que hacen ellos con respecto a otros diseños. Repito, en cuanto han encontrado la manera de refrigerar el motor en condiciones, han conseguido más potencia, y más potencia les da más velocidad. Al tener más velocidad el coche puede generar más carga de manera natural, sin necesidad de aumentar los ángulos de ataque de las alas delantera y trasera, sin necesidad de hacer otro tipo de implementaciones, ¿no? Siempre he pensado que el efecto Coanda es el más buscado. Sí, con el efecto suelo no se habla tanto del rake. Sí, lo único que ocurre con el rake, y lo que ha ocurrido con estos coches, es que de momento los ingenieros están aprendiendo. Y poco a poco se volverá a ir introduciendo. No va a ser la exageración que llegamos a ver en el año 2019-2020, pero sí será necesario utilizar ese rake precisamente para eso, para poder aliviar un poco precisamente del porpoising. Y la segunda cuestión es que estos coches son muy subviradores. Hay que volver a un concepto en el que traslade ese centro de masa del vehículo, lo adelantes un poquito, para evitar ese subviraje natural que tienen estos coches. Ya digo que en el caso concreto de Mercedes, eso, bueno, va a ser una filosofía totalmente distinta. Repito que ellos trabajan maximizando el volumen inferior por encima de otras consideraciones. Otros equipos no. Red Bull sigue buscando la eficiencia máxima. Mercedes prefiere seguir buscando esa carga, ¿no? Ese cuidar mejor el neumático Pirelli mediante una carga bruta mayor. No, esto no lo quería enseñar. Bueno, ya digo, esa es una de las cuestiones que quería comentaros porque me ha parecido muy interesante el tema. Y aquí lo de McLaren, ¿no? Lo que estábamos hablando de McLaren. Veis la foto del Gran Premio de Brasil, veis ese borde del fondo del McLaren. Todos los equipos, todos están utilizando este tipo de aditamentos que os estoy señalando aquí con el puntero, básicamente para generar vórtices. La vorticidad siempre es muy importante. Sobre todo estos vórtices ayudan muchísimo a sellar toda esta zona lateral. Es decir, los vórtices se generan aquí, se potencian, y ese vórtice ayuda a sellar un poquito esta zona y por lo tanto que no haya contacto entre el flujo de agua arriba y el flujo de agua abajo. Son flujos que van con una energía y una velocidad muy distintas y podrían provocar un fallo en el funcionamiento del monoplaza, en el sentido de que dejaría de generar succión con el fondo y el monoplaza perdería mucha carga aerodinámica. La segunda cuestión es los pontones. Ya sabéis que McLaren sigue apostando por un diseño a medio camino entre Red Bull, y porque la unidad de potencia Mercedes también manda, pero ya han empezado a excavar bastante ese pontón. Al principio de temporada era mucho más abultado, mucho más grande. También han podido, como se ha mejorado la refrigeración, también han podido compactar un poco más la zona, y eso es interesante siempre. Estas excavaciones que se realizan aquí, esas protuberancias en la tapa de motor, todo ese bulto y demás, mediante el efecto Coanda, como he explicado antes, ayuda a llevar el aire de una manera más sencilla hacia la zona trasera, sobre todo hacia el Beam Wing, que es el que se ha convertido en un elemento que a priori iba a ser un elemento secundario. Hombre, todo es importante en un monoplaza, pero a priori parecía que iba a ser un elemento secundario, y sin embargo se ha convertido, no voy a decir que en la estrella principal, pero está ahí bastante importante. Es muy importante llevar suficiente masa de aire a la zona del Beam Wing para que este trabaje correctamente y el coche se asiente mucho mejor. Ahora McLaren lo que ha decidido en este Gran Premio, veis, es colocar un diseño recortado. ¿Os acordáis del corte del año 2021 exigido por la FIA? Ese corte en el que se hacía perder aproximadamente, creían que iban a perder un 10% de carga con aquellos coches. Al final la pérdida, como siempre, fue menor. Los cálculos suelen ser muy halagüeños en ese sentido. Bueno, pues McLaren está copiando el diseño de Red Bull. Red Bull también decidió hacer ese corte en cuña. Te hace perder un poco de carga, de esa carga de esa carga potencial, o de ese potencial de carga que te permite el suelo, pero a cambio tienes un funcionamiento del fondo más estable. McLaren está en ese camino ahora mismo, y todas estas piececitas que se colocan aquí, toda esta zona de aquí,
es precisamente para eso, para aliviar esos gradientes de presión, esas diferencias de presión entre abajo y arriba, entre flujo de agua abajo y flujo de agua arriba, y conseguir también ese control, ese mayor control de estas estructuras que viajan por esta zona y hacer que no traten de compensar la diferencia de presión que hay con la zona inferior, que se escape ese aire, que se vaya. Y en ello están. No sabemos si funcionarán aquí en Abu Dhabi bien, no funcionarán, pero el cambio es bastante interesante y bastante importante como para tenerlo en cuenta. Veremos a ver luego cómo se desarrolla el Gran Premio. Realmente no lo sé, pero a priori es una mejora bastante interesante. En cuanto a los vórtices, como he enseñado antes el GIF, bueno, ahora os enseño una imagen realmente. Este es el vórtice, el famoso vórtice del end plate. Veis que cómo viaja alrededor de la zona de la llanta. Aquí se ve por la condensación, al ser un aire más frío y más húmedo, pues se ve perfectamente esa condensación y se puede ver ese pequeño vórtice. Relativamente pequeño, pero potente. Ya digo que un vórtice de estas características es un flujo de aire con bastante energía. En el caso del Mercedes, pues otra foto más de Nicolas Carpentier en este caso. La anterior era esta era de Sala, esta es de Bryson Sullivan, un ingeniero aeroespacial, y esta es de Nicolas Carpentier, que siempre os recomiendo la cuenta. Ya digo, trae muy buenas fotos también. Aquí veis lo que es el chasis propiamente dicho, con la roll hoop, con la estructura antivuelco superior. Estructura antivuelco principal, además, que se llama así en el reglamento. Porque hay dos estructuras antivuelco actualmente. Está la estructura antivuelco principal y la estructura antivuelco secundaria, que es el halo. El halo, su función principal no es esa. Su función principal es evitar que un objeto de tamaño considerable, es decir, una rueda, incluso un coche que salga despedido e intente invadir el cockpit, pues se evite esa invasión. Pero el halo no está diseñado específicamente para aguantar las consecuencias de un vuelco. En el caso de Zhuangyu, bueno, pues el halo aguantó, gracias a Dios, y no hubo que lamentar mayores daños, pero la estructura antivuelco principal es la que se encarga precisamente de eso, como toda la vida. Y esa estructura antivuelco principal es la que hay que cuidar que no se rompa, que sea capaz de soportar ese esfuerzo. El año que viene, ya sabéis, van a obligar a que las formas de la superficie de esta parte superior, ¿no?, de esa roll hoop, sean precisamente curvas, para tratar de evitar ese incrustarse en el asfalto que le ocurrió al Alfa Romeo de Zhu y que hizo que se partiera al final el elemento. Aquí veis realmente lo que es el chasis, o el monocasco en fibra de carbono del monoplaza aquí debajo. Realmente es lo que se denomina el cockpit, con las zonas con esas barras de absorción laterales, de absorción de impacto lateral, con la roll hoop y bueno, aquí lo tenéis ya con el halo instalado y con la unidad de potencia también instalada y esa entrada de aire. Una imagen bonita a mi modo de ver. Y aquí veis las estructuras de impacto laterales y veis lo compacto de la refrigeración del Mercedes. Realmente está muy compactada, porque el radiador, en vez de estar, aparte de que es más alto y más estrecho, está también colocado en una posición girada. No está totalmente plano. No está totalmente plano, iba a decir, no, porque ningún radiador va plano. Además, todos son curvos y todos tienen función aerodinámica. Pero realmente no está con su, podríamos decir, su eje longitudinal no está colocado de manera, o sea, tiene cierta inclinación también lateral el radiador, y eso hace que, bueno, que en una manera un poco rara para compactar toda esa zona y poder reducir todos esos pontones. Y estas imágenes por eso las quería enseñar, porque ese recorte en todo el radiador y demás lo que hace es que toda esta zona inferior se te quede libre de elementos y por lo tanto puedas jugar mucho con la masa de aire que viaja por esa zona. Y es muy interesante, por eso digo, el diseño de Mercedes en ese sentido. ¿Qué ocurría? Pues que ellos tenían muchos problemas de porpoising y además era un coche que no trabajaba bien en ese aspecto. La refrigeración, ya te digo, tenía muchos problemas al principio de temporada, pero la normativa FIA, al elevarle la altura libre al suelo, al obligar a los coches a elevar ciertas zonas,
le ha venido muy bien, porque ahora pueden manejar mejor esos flujos, esas estructuras que viajan por esta zona. Así que en ese sentido, bueno, pues espero que el año que viene ya veremos a ver lo que pasa. Eso tampoco significa nada. Bueno, en este caso estaba yo hablando de eso y no, me acabo de fijar que es el Aston Martin. Joder, estoy yo también con la cabeza. Pero bueno, en el Mercedes estaba aquí. En el Mercedes ya lo veis. Estaba yo hablando y estaba poniendo la imagen del Aston Martin. Estoy yo también guay. Ya veis que esa zona inferior, el Mercedes la trabaja, era la necesaria, ¿no? Realmente. Y ese radiador que está colocado en esa posición un poco diferente al resto. El Aston Martin, sin embargo, como he enseñado ahora la foto, ahora que estaba viendo a lo mejor, esta foto también os la quería enseñar para que vierais los tubos de absorción de impacto lateral. Y como veis, el radiador está en una posición un poco más normal. La diferencia, pues que este diseño te permite aprovechar mejor el efecto Coanda y sobre todo que te permite colocar radiadores más grandes y poder dividir el radiador de aceite y agua frente al diseño del... Pero aquí, en el anterior del Mercedes, que este radiador es más pequeño y tiene que ser de un solo elemento, o agua o aceite. Estos radiadores, los siguientes, estos de aquí sí se pueden dividir y puedes trabajar un poco mejor en ese sentido. Al final son ventajas e inconvenientes que se van buscando. Esta otra foto de Nicolas Carpentier también es muy interesante, es el cockpit del McLaren. Y aquí van los alojamientos, ahí hay dos pines donde se engancha lo que es la batería, ¿no? Va justo debajo de todo lo que es se coloca lo más abajo posible, pues para que el peso de la batería pues no influya o influya lo mínimo posible en el comportamiento y en el agarre mecánico del vehículo. Y bueno, aquí lo que podéis ver es que la Energy Store, que es la batería, está debajo, como explica aquí bien Nicolas Carpentier, está debajo del depósito de combustible y del chasis, del monocasco, del monoplaza. Aquí se ven mejor ¿veis? Aquí se ven mejor esos pines de sujeción y se ve mejor este tubo seguramente es un tubo de refrigeración, casi con toda seguridad, porque estas baterías necesitan refrigeración, y todo eso es foil para aislar térmicamente de esa zona, para aislar todo lo que hay hacia la parte interior, que sería en este caso pues el cockpit del piloto. Y aquí veis la Energy Store, la batería con sus inversores y todo el sistema electrónico de control. Por normativa tienen que pesar un mínimo de 20 kilos, si no recuerdo más, 20 o 25 kilos. Y no se especifica la carga de batería que tienen estas baterías, pero son baterías de carga rápida y me imagino que con una batería de en torno a los 20 kilos es difícil que supere los 3 kilovatios hora de potencia, 3,5, 3,7. No creo que vaya mucho más allá. Tienes baterías en el mercado del automóvil, lo que son los coches ese eufemismo que me encanta, el de autorrecargable, híbrido autorrecargable. Esas baterías suelen tener esa capacidad, suelen estar en torno a los 3,7, 4 kilovatios hora de potencia. En el caso de las baterías de Fórmula 1 deben de rondar aproximadamente esas capacidades también, 3 kilovatios hora, 4 kilovatios hora. Son baterías de muy alto rendimiento, baterías que son capaces de hacer carga y descarga rápida, que funcionan con una diferencia de temperaturas máximas y mínimas bastante elevada, y por lo tanto todo eso tiene que ir bien refrigerado y tiene que ir bien protegido para evitar también accidentes y otros peligros. Menudo tocho, dice. No sé si te refieres a la batería o a todo el rollo que estoy soltando, pero sí. Luego esto... vale, este es esto. Lo que os quería enseñar, hablando precisamente de los datos de las prácticas. Pues por ejemplo ahí veis que el equipo que ha dado en la práctica 1 es verdad que Alpine fue el que menos velocidad punta dio, y sin embargo en los libres 2 Alpine ha cambiado un poquito las geometrías del vehículo generales y seguramente ha abierto un poquito la potencia del motor y ya tiene 323 km por hora de punta.
está prácticamente con Mercedes, con Alfa, con Ferrari. Luego Alfa Tauri, Red Bull y sobre todo Williams. Bueno, Williams normalmente suele ser el equipo que más velocidad punta da en casi todos los grandes premios. Y Red Bull pues no está muy lejos. Red Bull es un coche que corre mucho, tiene mucha velocidad punta. Luego eso también hace que tenga una velocidad en curva media y baja un poquito inferior a las de otros vehículos, pero lo compensa muy mucho con esa aceleración y la velocidad punta. Y luego tenemos en el caso contrario, bueno, pues McLaren, que es el que ha dado la menor velocidad punta, 3.19 por 3.20 y 3.20 también de Haas, 3.20 de Aston y 3.20 de Haas. Y bueno, pues por mi parte... A la batería te referías, vale, gracias. Y por mi parte, pues poco más ya que contaros, porque realmente no he visto así muchos más datos interesantes. Voy a volverme aquí, que me encanta la imagen, o esta imagen me encanta del Mercedes, porque además se ve muy bien realmente qué es lo que pretende. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna historia que preguntar o algo que queráis comentar, o si sabéis si hay algo, si os habéis enterado de algo o que queráis comentar o lo que sea. Y si no, pues como pretendía que esto durara relativamente poco, yo creo que ya hemos hecho una horilla de directo, 1 hora y poco. Así que por mi parte creo que está todo ya más o menos explicado. El domingo luego si queréis puedo hacer un... Si al final no hago la carrera con Charlie, que parece que va a ser difícil, puedo hacer un directo el domingo por la tarde y comentarme un poquito mis pareceres con cada coche, cómo han ido evolucionando, y busco algunas fotillos y vamos comentando cómo han ido evolucionando esos coches y qué me han parecido, ¿no? Cada coche. Ya sabéis que, como he dicho al principio de este directo, los de los pilotos, los rendimientos y demás se lo dejo a otra gente. Mucha gente siempre saca esos detalles pero no entendíamos. Bueno, es mi pretensión realmente que a grosso modo pues podáis entender un poquito cómo funcionan esos aditamentos. Del Mercedes no sé si os he comentado, bueno sí, esto sí os lo he comentado, que lo del efecto Conde, que por eso necesita toda esta aparatosidad del retrovisor, que precisamente viene a energizar el flujo que viaja por esa zona, pues para que dibuje mejor la forma del monoplaza y no se pierda. Realmente le ha costado trabajo, y eso pues ha sido, quizás ha sido el mayor caballo de batalla que ha tenido Mercedes. Pero bueno, ya está, eso también entraba dentro de lo plausible. Cuando ellos decidieron hacer el coche de esa manera, vamos, yo creo que sí, que habrán tenido en cuenta ese detalle. Así que bueno, y yo creo que ya vamos a dar por finalizado el directo.